cuasicontrato, ¿cómo vas a decir que es un cuasicontrato? Si lo más importante del contrato no lo tiene, ¿sí? Que es el acuerdo de voluntades. Los tres, por otro lado, dice que los tres hechos englobados en la ley, en la categoría de cuasicontratos, que son el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios y el pago de lo indebido, no resisten el criterio de diferencias y semejanzas ordenador de las instituciones jurídicas. Carecen de un conjunto de elementos comunes para compartir una categoría jurídica. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a analizar en profundidad cada uno de estos cuasicontratos. Les voy adelantando que, por ejemplo, estamos en un enriquecimiento sin causa cuando una de las partes se enriquece y la otra, y ese enriquecimiento genera a la otra un empobrecimiento y no hay una causa para que el mismo suceda. Entonces, en estos casos, la parte que se empobreció puede solicitar que se le compense, ¿sí? Después, la gestión de negocios es cuando una de las partes realiza un acto que favorece a la otra parte, pero sin consultarle previamente, como por ejemplo, se está inundando el piso de mi vecino, yo sé que mi vecino está de viaje, lo llamo y no me contesta, contrato al gafitero, al sanitario, contrato al cerrajero, le abro la puerta, el sanitario arregla el problema, lo ayudo a que no se le inunde el apartamento y no se le echen a perder todas las cosas que están dentro del apartamento. Luego le voy a pedir que me reembolse los gastos en los que tuve que incurrir para darle una mano. Y el pago de lo indebido es eso, cuando se paga algo que en realidad no se debía. Yo por error le pago la factura de la UTE a mi vecino y bueno, puedo reclamarle que me reembolse ese dinero. Bueno, de acuerdo Profe, con... Sí, disculpe la interrupción, va muy rápido y es imposible seguirle el hilo. ¿Puede ir más despacio? te agradezco Gracias. muchísimo porque a veces hago eso, voy rápido y no me doy cuenta. Pasa que en realidad le pedí a Andrés 15 minutos. Entonces a veces, por tratar de abarcar mucho, sí, capaz que es mejor abarcar menos, Yo no pero No, no, entendí, profe, esto último. Mariana, tomate bueno, más tiempo si precisas, no hay problema. sí. Sí, sí. Bueno, en realidad estos tres cuasi contratos los vamos a ver después. No es necesario que los entiendan ahora, ¿sí? Era darles una idea para que se den cuenta por qué Verdaguer entendía que en realidad no tenían tantos puntos de contacto entre ellos. Pero no se preocupen, no tienen que entenderlos ahora, los vamos a ver más adelante, ¿sí? Lo único importante en este punto es lo que dice Verdaguer, de que en realidad es una categoría que no está bien hecha, ¿sí? Que en Porque, profe, realidad, yo entiendo a grandes rasgos, por los ejemplos que mencionó usted, en realidad la persona que se presta a realizar eso no está obligada a realizar esa tarea. Entonces, capaz que es por eso que él se plantea si en realidad entraría en la categoría de obligaciones, porque no está obligada la persona a realizar eso. ¿O sí, sí? no, en realidad lo que dice la definición del cuasicontrato es un acto voluntario lícito al cual la ley le atribuye la virtualidad de generar obligaciones. ¿Sí? Pero en el que no hay acuerdo de voluntades. Para la ley eso es un cuasicontrato, ¿sí? Y cita a estos tres cuasicontratos. ¿Sí? Pero ¿qué dice Verdaguer? Dice, no, pero hay otros hechos voluntarios ilícitos que también generan obligaciones y que no son calificados por la ley como cuasicontratos, como por ejemplo cuando un tutor acepta el cargo de tutor. Entonces, lo que dice Verdaguer es que esta es una categoría que trajimos del derecho romano y que tendría que ser abandonada, que se tendría que regular como obligaciones legales singulares. ¿Sí? Ahora, dice que de los tres cuasicontratos, el que le parece que sí podría constituir una categoría autónoma es el de enriquecimiento sin causa. Porque además, él entiende que constituye un principio general del derecho, de carácter residual. ¿Por qué de carácter residual? Vamos a ver cuando veamos los cuasicontratos que en realidad uno no puede, como primera opción, accionar por enriquecimiento sin causa. Es solo cuando no hay otro mecanismo regulado por la ley para demandar que se tiene que acudir al enriquecimiento sin causa. Por eso es residual. Pero es un principio general del derecho que dice que nadie puede enriquecerse a costa del empobrecimiento de otra persona sin que me dé una causa. ¿Sí? Esto igual no se preocupen, no,
No me digan, ay, pero no entendí los cuasicontratos. No importa. Lo único importante es que sepan que existe la categoría de cuasicontratos. Porque después, cada uno de los cuasicontratos los vamos a ver en una clase en profundidad. Sí, Analía. Un ejemplo, a ver si estoy en lo cierto, de cuasicontrato que es muy común. Por ejemplo, en una empresa se va a pagar a una persona y en realidad por error se hace un depósito en una cuenta que no es de la persona que lo recibía. Entonces esa persona, bueno, no tiene la obligación de devolverlo, ¿no? Pero no sé cómo se resuelve eso. No quiero enredarlos ahora, pero sí, es un cuasicontrato y lo vamos a ver más adelante y lo vamos a resolver más adelante. ¿Sí? Pero ahora, con que sepan que existe la categoría, que la categoría comprende tres tipos de situaciones y que, de acuerdo con Verdaer, hay más situaciones parecidas a esas que cumplen con la misma definición, es suficiente. Vamos avanzando un poco y después les doy lugar a las preguntas porque ya les digo, me preocupa estar tomando tiempo de otra clase. La tercera categoría es la de los delitos y cuasi delitos, ¿sí? Que en realidad son dos categorías porque se habla de los delitos y de los cuasi delitos. El artículo 13-19 dice, cuando el hecho ilícito se ha cumplido con dolo, esto es, con intención de dañar, constituye un delito. Cuando falta esa intención de dañar, el hecho ilícito constituye un cuasi delito. ¿Sí? Entonces, delito con intención de dañar, es decir, con dolo. Cuasi delito sin intención de dañar, es decir, con culpa. ¿Sí? La doctrina dice que actualmente esta división también carece de fundamento, o sea, como verán, está todo mal, ¿sí? Habría que modificar la fuente de las obligaciones porque la doctrina no está de acuerdo con que sean esas. Dicen que no, que en realidad en lugar de hablar de delitos y de cuasi delitos, se tendría que hablar de un género que se llame hechos ilícitos. ¿Sí? Y que la única distinción que tiene alguna relevancia práctica es el artículo 1331, que lo que dice es que si se trata de un delito, se responde solidariamente si participan muchos, mientras que si es un cuasi delito, cada uno responde proporcionalmente. En lo demás, los dos son hechos ilícitos. Bien, conclusiones de Verdaer. Esto está subido en EVA, lo pueden leer con detenimiento. Dice que toda obligación supone para su nacimiento de una fuente, es decir, de una causa eficiente, un título que la justifique y de la cual haya surgido. La ley en sí misma no es fuente de obligaciones, lo que hace la ley es asignar a ciertos hechos el efecto de producir relaciones obligatorias. ¿Sí? Lean esto conmigo y traten de entenderlo porque la verdad que Verdader escribe muy bien y es muy claro en lo que dice. Después dice que para Verdaer, un poco concluyendo, las fuentes de la obligación tendrían que ser los contratos, los hechos ilícitos, el enriquecimiento sin causa y cualquier otro acto o hecho idóneo para producirlos de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Es decir, en lugar de ser una enumeración taxativa, que es la que actualmente tenemos, que son 5, dice que no, que tendría que ser una y todos los demás que sean idóneos de acuerdo con el ordenamiento jurídico. Bueno, aquí les dejé el esquema con las fuentes del derecho y las fuentes de las obligaciones y con esto terminaríamos. Sí, Facundo. Profe, buen día. ¿Podría retroceder algo que yo me quedé con una duda anoche que pasé Sí, rato pensando? sí, por eh, supuesto. no, un poquito más adelante, era sobre la ley de las fuentes. Aquí la ley. Creo que estaba en la 27, 25, por ahí. Igual yo le saqué captura acá. Ahí, dice la ley en sí misma no es fuente de obligaciones. Lo que hace la ley es asignar a ciertos hechos el efecto de producir relaciones obligatorias. Y complementando con eso, yo tengo algo acá de Verdaguer que dice, la ley en sí misma no es nunca fuente de obligaciones. De ahí que ninguna obligación es legal. Eso me tuvo rato pensando que hasta ahora no entendí, sinceramente. Sí, es un poco profundo y es un poco confuso, estoy de acuerdo contigo. A mí también me tomó tiempo en tratar de entenderlo. Pero claro, lo que dice eh, Jaime, porque está también Javier, que es el hijo, este de libros de Jaime, es que en realidad
la ley como ley no es lo que crea la obligación, mientras que cuando vimos las fuentes del derecho, en realidad, sí, en ese caso tú dices, es la ley lo que crea la obligación, porque estás hablando de la forma, ¿sí? La forma que tiene que revestir ese imperativo jurídico para generar una obligación o en caso de incumplimiento una sanción. Pero cuando hablamos de las fuentes y las obligaciones, lo que estamos tratando de analizar es qué hechos jurídicos el ordenamiento los toma y les da la capacidad de generar obligaciones. Entonces ahí no es, la ley. No, pero vamos a ver qué es lo que dice la ley, porque la ley tiene que a su vez referir a un hecho jurídico y darle la virtualidad de generar esa obligación. La ley por ley no me sirve de nada. Mientras que en la fuente de derecho sí, la ley por ley, ya, si cumple la virtualidad de ser ley, ya sabemos que obliga. ¿Sí? En el caso de las obligaciones, no. La ley solo por ser ley no obliga. Tenemos que leer la ley y ver qué es lo que la ley dice que obliga. Y eso que la ley dice que obliga es un hecho jurídico. ¿Sí? Entonces, ¿me entienden? La ley, no, pero no. O sea, aquí lo que obliga, la fuente de obligaciones que obliga es la ley. No, pero no, la ley no obliga, no genera una obligación. Lo que obliga es lo que dice la ley que obliga. ¿Sí? Hay un tema de seguridad jurídica. Yo tengo que entender cuál es el hecho jurídico que dice la ley que me va a obligar. ¿Se entendió, Facundo? Sí, perfecto, ahora, gracias. Bien, buenísimo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por darme algunos minutos. Al final me tomé 20, perdón. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta que tengan, voy a abrir un foro en EVA para que puedan hacerme sus consultas, contarme sus dudas. Y además voy a subir un cuestionario, ¿sí? Que el cuestionario no voy a preguntar sobre los cuasicontratos, solo sobre la categoría cuasicontratos, ¿sí? Y les pido a todos que si pueden hagan el cuestionario. ¿Cuándo lo va a habilitar, profe? ¿Hoy? Y sí, hoy a eso de las 2 de la tarde como máximo. ¿Hasta el Y viernes? sí, no, hasta la próxima, sí, hasta el viernes, que es la próxima clase, así no nos mezclamos lo de una clase con lo de la otra. Y Bueno, ahora, tratando de... ¿alguna duda más respecto de Mariana? O ya pasamos al siguiente tema. ¿No? Profesor, Sí, adelante. hola, buen día para todos. Ya. Yo quería consultar con respecto al parcial, que tengo una pequeña duda, Sí, porque si es la cantidad de preguntas, porque yo bueno, estuve en bien. toda la clase y no escuché que hubiera una cantidad, o sea, que fueran tantas. Sí, más o menos va a ser una pregunta por minuto promedio. ¿Ah? Nosotros vamos generando 5 preguntas por clase. Tenemos que ver si llegado el momento de parcial tenemos esa cantidad de preguntas, pero si llegamos a 90 preguntas, sí. Vamos a ir por esa cantidad, 90 preguntas en 90 minutos. Bien, ahí ya les comento, por lo que vimos la clase pasada de esta nueva resolución, mencionamos que habíamos quitado un parcial. Finalmente, el parcial que vamos a quitar va a ser el segundo, no el primero. ¿Ah? Así que, en definitiva, vamos a repasar las fechas de los parciales. 17 de abril, 26 de junio. 17, 20, exactamente. ¿Ah? Siempre la clase previa al parcial hacemos un repaso de dudas y demás, y la clase posterior hacemos un repaso, una evaluación de parcial, una corrección. ¿Bien? Profesor, ¿y Profe, ya quedó claro que uno no es presencial y el último sí? ¿O no? Exacto, sí. Ya. El último es presencial, necesariamente, el primero es virtual. El primero, ya les digo, la modalidad que intentaremos hacer es esa, ¿no? De preguntas verdadero o falso, múltiple opción, emparejamiento. Y el último, en principio, también es esa misma modalidad. Presencial, pero en esa modalidad, o sea, cada uno va respondiendo desde el celular o su computadora. ¿Ah? ¿Qué nos puede suceder? Bueno, a mí esta modalidad, la verdad, no es la que más me gusta, pero sí es la que nos permite funcionar con tanta cantidad de alumnos. Si por alguna razón llegamos al último parcial con muchos alumnos que ya han abandonado el curso, se fue mal el primer parcial, lo que fuera, y digamos un número más razonable de alumnos, ahí podemos evaluar
método de parcial diferente. Pero en principio quédense con esa idea. ¿Bien? Profesor, Sí. dijo múltiple opción, ¿verdadero o Sí. falso? ¿Qué otra cosa dijo que no escuché bien? Emparejamiento. ¿Y eso Yo qué creo que sería? ¿Responder algo puntual? emparejamiento yo le pongo, por ejemplo, 3 frases. Por ejemplo, la obligación, el contrato y el negocio jurídico. Y del otro lado, otra columna donde dice, es un negocio jurídico. Ir una de las frases de la primera columna con la de la segunda, emparejar, por eso el nombre. Es parecido a lo del Genial, otro día, algo que similar. en un cuestionario había qué era la sujeción, qué era el derecho potestativo, Ahí va. cosas así, había que elegir una opción. Era algo Exacto. parecido a eso. Sí. Bien, Luceno González. Profe, una consulta. Para el emparejamiento que hay que leer más, ¿tenemos más tiempo o el mismo tiempo que para las otras? Todo igual. En realidad ustedes no es que tengan un tiempo, el estimado es 1 minuto por pregunta. Ustedes tienen 90 minutos para las 90 preguntas. Lo pueden distribuir como quieran. ¿Sí? Andrés, me Adelante. dicen en el chat que quedó para el mismo día que procesal. ¿Cuál de los 2 parciales? No El sé. último siempre coincide, pero no Sí. en distinto horario. Es distinto. Bueno, ahí no lo podemos cambiar, lamentablemente, porque esa semana es súper complicada, porque es el cierre de todas las materias. Entonces, ¿qué nos ¿No sucede? se Que puede nosotros, adelantar? claro, pero ahí siempre se va a pisar con algún otro. Entonces, acá Claro, yo a mí me muevo. pasa que Procesal y contratos son complicados. Si se pisa con otro más fácil, no hay problema. Bueno, yo no tengo problema. Hablen entre ustedes, a ver si en el grupo de WhatsApp que tienen, a ver si a nadie le complica adelantarlo una clase. ¿Bien? Y Perfecto. a mí si mientras no me lo cambien para el 28 que tengo a procesar, ya está. Adelantarlo me da hablen igual. entre Ya, ustedes y la clase lo que viene me hablamos en el dicen, grupo. Lo ¿ah? hablamos en el grupo. Pero Y la le verdad que donde comunicamos. uno solo me diga que no puede o que le complica, prefiero mantener la fecha porque siempre es difícil, ¿está? ¿Bien? Luego me dice, bueno, vamos a compartir pantalla. Eh, creo que Mariana me tenés que transferir la calidad de anfitrión para que pueda compartir. Perfecto. Profe, una duda. De Sí, la clase que vos diste, la última, había quedado la parte que creo que sujeto sin dar. Esa parte sí, que... eso es lo que vamos a ver ahora. Bien. Pronto. ¿Bien? Bueno, vamos entonces a eso. Ahí les estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí? ¿Están viendo? Sí, profesor. Sí, profe, se ve. Con diapositivas, un segundito. De la diapositiva actual. Bien, ahí está pantalla completa. Déjenme correr acá, tengo una barra. Bueno, muy bien. Ahí está. En definitiva, habíamos llegado hasta acá, ¿no? Habíamos estado viendo los diferentes aspectos de la obligación. Se había contado que para Bailey este último asunto de la coacción implicaba un elemento autónomo. ¿Recuerdan todo eso? ¿Sí? Y habíamos llegado a los sujetos. ¿Bien? Bueno, ¿cuáles son para ustedes los sujetos de la obligación? Más allá de lo que tienen en pantalla. De acuerdo a lo que venimos viendo. Adelante, García. ¿Sería la parte activa y la parte pasiva? Bien. Y te pregunto, ¿esas partes se pueden integrar por una persona, por más de una persona? Y yo creo que puede ser por una parte una y por la otra un grupo, una familia, ponerle 3, 4 personas. ¿Qué piensan los demás? ¿Están de acuerdo con lo que dice García? ¿Alguien piensa diferente? Profe, ¿Sí? lo último que habíamos mencionado era que eran 2 partes y que cada parte se podía componer con más de una persona. Exactamente, es así. ¿Y qué criterio utilizamos para definir cómo se integran las partes? O sea, nosotros en una obligación determinada, tenemos que emanar un contrato, vislumbramos que hay
un grupo de personas que están vinculadas a ese contrato, a esa obligación. ¿Sí? ¿Cómo determinamos en qué parte aglutinamos a cada una de esas personas? ¿Está hablando de la posición en la que se encuentran cada uno de Muy ellos? bien, muy bien, perfecto. Como dice la compañera, según la posición en que se encuentran, es que podemos agruparlas. Cabrera, adelante. Uno sería acreedor, una de las partes, perdón, y la otra quedaría en situación de deudor frente a esa parte. Recordamos que es una obligación de hacer, no hacer, o de dar algo, de acuerdo a lo que tenemos en el Código Civil. Bien, quizás utilizando una terminología un poquito más depurada, podemos decir derecho titular de un derecho subjetivo, ¿sí? Y obligado. Bien. A ver, tenemos dos personas que levantaron la mano. Adelante, Melania Razzap. ¿Lo dije bien? Sí, profe, está bien. Adelante. Nada, que en realidad en muchas de las obligaciones se genera como la doble obligación. O sea, tanto la misma persona tiene una fase activa como una fase pasiva, si no me equivoco. Bien, perfecto. ¿Quién más? Bueno, perfecto. Continuamos entonces. Entonces dijimos que los sujetos, como elemento de la obligación, puede ser uno o más personas. Establecimos que se aglutinan en partes conforme a este criterio que venimos mencionando. Y también podemos hablar de parte en sentido formal y sustancial. ¿Alguien leyó algo sobre esto? ¿Sabe lo que es parte en sentido formal y parte en sentido sustancial? Bueno, les comento entonces. En principio, adelante, aquí no. Profe, sustancial es cuando estamos obligados, ¿no? Y formal es cuando, por ejemplo, cuando tenemos un tutor o cuando le cedemos la obligación a otra persona para que tenga el poder. ¿Es algo así? Es algo así, no es exactamente eso, pero va por ese lado. Ahora vamos a definirlo un poquito más. A ver, ¿quién más levantó la mano? Creo que la bajaron. En realidad, parte en sentido... Acá, Burgos, adelante. Sí, buen día. No, me parece que la parte formal es cuando la parte en sí, o sea, forma parte formal, valga la redundancia, en el contrato en este caso. Y la parte sustancial podría ser, no sé, lo estoy diciendo, digo, no lo leí ni nada, pero es lo que me parece a mí. La parte sustancial es cuando, si bien no forma parte directa en un contrato, por ejemplo, puede ser un tercero, Bien. que Vamos, quede, que quede incluido, que quede, no sé, incluido no, pero que sí termine formando parte sin ser una de las partes principales del proceso bien, o vamos del contrato. a intentar de ajustar un poquito las tuercas sobre lo que dijeron ustedes. Parte en sentido sustancial es aquella sobre quien recaen los efectos del contrato. Imagínense en un contrato de compraventa, ¿sí? Nosotros tenemos parte en sentido formal y parte en sentido sustancial. La parte en sentido sustancial es quien vende y quien compra, ¿sí? El dueño de la casa que se vende y el dueño de la casa, perdón, y el que la está comprando y paga el precio. Pero ¿qué sucede? Estos sujetos, que son sobre quienes recaen los efectos, quizás no comparezcan al otorgamiento de ese contrato que da lugar a esa obligación, ¿sí? Sino que lo hagan por medio de un representante. Imagínense, yo me voy de viaje, como yo no puedo ir el día de la firma, dejo un apoderado, ¿sí? Y ese apoderado va y dice, yo, fulanito de tal, como apoderado de Andrés Mendive, lo represento en esta compraventa, ¿sí? Ese fulanito de tal que comparece a la escritura no es parte en sentido sustancial porque no es él quien vende, él simplemente me representa a mí. Él no asume la obligación de transferir la posesión de mi casa. Quien la asume soy yo. Entonces, él cumple un rol de parte, pero solamente en sentido formal en la escritura. Y yo, a pesar de que no comparezco a esa compraventa,
como los efectos recaen sobre mi patrimonio, sí soy parte en sentido sustancial, en virtud de la representación que otorgué a favor de esa persona. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo mismo lo que decía la compañera del caso del tutor, porque hay representación, y ya lo vamos a estudiar, no solo en caso de acción voluntaria, de un poder, sino también en caso de representaciones legales, como la del tutor, la del curador, los padres en ejercicio de la patria potestad. En todos esos casos, quien comparece en representación de otra persona adquiere el carácter de parte en sentido formal, no de parte en sentido sustancial. Adelante, López. Profe, ¿puede repetir de vuelta lo de parte formal? Lo de parte Formal es aquel que comparece al otorgamiento de la escritura como representante de otro. ¿Sí? Por ejemplo, el padre que va a firmar la escritura diciendo yo vengo a vender el bien de mi hijo. ¿Sí? No es que el padre vende el bien, quien lo vende es el hijo. El padre simplemente lo representa al hijo porque el hijo no está habilitado a otorgar esa escritura por ser menor de edad. ¿Se entiende? Lo mismo en cualquier caso de representación, sea un apoderado, sea un padre, sea un tutor o sea un curador. ¿Se entiende? sí, profe, me quedó mucho más claro. Muchas gracias. Bien. Así que, más allá de la casuística que estamos mencionando, el concepto abstracto es ese, que la parte en sentido sustancial es aquel que recibe, sobre quien recaen los efectos del contrato, y parte en sentido formal es el que, sobre quien no recaen los efectos del contrato, simplemente comparece en el documento que da origen a su obligación como representante de otro. ¿Sí? Muchísimas veces quien es parte en sentido sustancial también es en sentido formal, porque comparecen por ustedes mismos a una escritura. Imagínense, si ustedes firman un contrato de alquilar y ustedes mismos como inquilinos van y lo firman, ustedes ahí tienen la doble calidad. No hay una parte en sentido formal diferenciada de la parte en sentido sustancial. ¿Sí? Solamente hacemos esta diferenciación en los casos donde aparezca, como le digo, una disgregación y que la parte en sentido sustancial no comparezca, que lo haga otro en nombre de él. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Bien. Ya vimos que las partes se integran por personas y las personas pueden ser físicas o jurídicas. ¿Se acuerdan que eso ustedes lo estudiaron el año pasado, el liceo? Personas físicas, bueno, son todos los individuos de la especie humana que cumplan con las condiciones que marca el Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Es decir, aquellos que viven 24 horas de vida viable y la personería se extiende hasta la muerte, y en el caso de las personas jurídicas, son aquellas instituciones reconocidas por el artículo 21 del Código Civil y por leyes especiales, ¿sí? Es decir, aquellos que el ordenamiento jurídico le asigna personería jurídica. ¿Bien? Por ejemplo, las sociedades comerciales, las asociaciones civiles. ¿Bien? Después hemos dicho que las partes son activa y pasiva, y en puridad, más que activa o pasiva, correspondería hablar de fases activa y pasiva, porque hemos dicho que cada parte puede ser al mismo tiempo acreedor, ser titular de un derecho subjetivo, y al mismo tiempo que es obligado. Tomemos de nuevo el caso de una compraventa. El que tiene el rol de parte vendedora es, por un lado, obligado a transferir la posesión del inmueble, pero a su vez tiene un derecho subjetivo a cobrar el precio de la venta de ese inmueble. Y lo mismo con el comprador. Es obligado a pagar el precio, pero tiene el derecho subjetivo de que le transfieran la posesión del inmueble que está comprando. ¿Sí? Después hemos también referido en las clases pasadas a que es un requisito en las obligaciones que los individuos estén determinados o que al menos sean determinables. Y eso lo diferencia del deber genérico, que es aquel que tenemos frente a todo el conjunto de individuos dentro de esa comunidad. La determinación puede ser concreta, por ejemplo, que diga Juan Pérez está obligado a tal prestación respecto de Martín López, o puede ser determinable. ¿Cuándo es algo determinable y no determinado? Cuando en realidad, si bien no se dice la identidad de la persona, se brindan los elementos para que sea posible determinarlo. ¿Sí? Y acá, en esta determinación e indeterminación, tenemos dos criterios.
uno objetivo y otro subjetivo. ¿Ah? Se dice que es determinable cuando no es indeterminado. ¿Y cuándo no es indeterminado? En un criterio objetivo, algo es indeterminado cuando no hay ningún elemento que permita la determinación. En cambio, subjetivo es cuando ese sujeto que tiene que hacer la determinación no tiene elementos para hacerlo, por más que objetivo sí exista. ¿Sí? Es decir, que la indeterminación subjetiva, los hechos sí recogen quién tiene esa calidad de acreedor y deudor, de titular de un derecho subjetivo frente a un obligado, ¿sí? Pero los hombres no están en condiciones de conocer por algún motivo quién ocupa ese rol. Imagínense, nosotros estamos acá y decimos, bueno, yo me obligo a pagarle 100 pesos al que esta mañana haya llegado primero a la escuela, ¿sí? Ya hay alguien que ocupa ese rol, objetivamente hay una persona que es la primera que llegó a esa escuela, ¿bien? Simplemente yo no lo sé. En cambio, si yo digo, pagaré 100 pesos a quien mañana llegue a la escuela, primero, es algo que no solo yo no lo sé, sino que objetivamente al día de hoy tampoco sabemos quién es el que va a llegar primero mañana a la escuela. Se va a saber recién mañana. ¿Me explico? Sí, Alguien había levantado la mano. sí, yo era casi el mismo ejemplo, pero con los vendedores del libro. Cuando no sabemos quién vendió más libros, pero sí lo vamos a poder determinar en un futuro. Ahí sí, Exacto. ese En era. definitiva, se entiende que se cumple con el elemento subjetivo de la obligación, es decir, que existan sujetos, no solo cuando esos están determinados, sino cuando son determinables. ¿Sí? Y eso es así, aun cuando al día de hoy haya una indeterminación subjetiva. ¿Bien? En esto, simplemente les quería mencionar esas dos concepciones que tienen en pantalla. En una concepción tradicional, se entiende que el hecho de que haya alguien indeterminado no altera la existencia de la obligación ya existe. En una concepción más moderna, se refiere que en realidad esta indeterminación de los sujetos lo que implica es que hasta que el sujeto no se determina, no ha nacido la obligación. ¿Sí? Recién cuando se logra la determinación es que se puede configurar el nacimiento de la obligación. Habían levantado la mano, déjenme ver quién levantó. Tengo acá Galarraga. Sí, Galarraga, adelante. ¿Esa concepción moderna es la de Verdaguer? Sí, si no me equivoco, si me falla la memoria, Porque Verdaguer él recoge esa. Sí, termina su conclusión y dice que en realidad, si no está determinado, la obligación todavía no existe. exacto. Ya les voy a decir mi posición al respecto, pero vamos primero con quien levantó la mano. Antúnez. Profesor, buen día. ¿Podría aplicar de vuelta lo de determinables o determinados? No, la verdad que no. No puedo Claro, entender. cuando algo es determinado, cuando el mismo contrato, por ejemplo, dice, el obligado es Juan Pérez. Dan todos los datos, da la identidad de la persona, ¿sí? De quién es el sujeto de esa obligación. ¿Sí? Ahí te queda claro que es determinado. Sí, sí. Bien. Indeterminado es cuando no está, no se sabe quién es el obligado. Pero hay una categoría intermedia que es la de determinable. ¿Cuándo algo es determinable? Cuando, si bien no está determinado en ese momento, sí están presentes los elementos para que pueda ser determinado. Por ejemplo, si yo digo, me obligo a pagar 100 pesos a Juan Pérez, está determinado quién es el acreedor, es Juan Pérez. Si yo digo, me obligo a pagar 100 pesos a alguien y no hay ningún elemento más, hay una indeterminación absoluta. ¿Sí? No hay forma de determinar quién va a ser el acreedor de esos 100 pesos. En cambio, si yo digo, me obligo a pagar 100 pesos a aquel que cumpla cierta condición, por ejemplo, aquel que llegue primero a la escuela mañana, si bien al día de hoy no tenemos la determinación de, no sabemos quién es esa persona, sí brindo los elementos que nos permiten determinar a futuro quién será esa persona. ¿Sí? En ese caso estamos frente a un elemento determinable, a sujetos determinables. Y la doctrina acepta obligaciones con sujetos que aún no están determinados, pero que sí son determinables. ¿Sí? ¿Hasta acá me seguís? Sí, clarito. Sí, sí. Bien, perfecto.
Hasta ahí es lo importante que sepas. Después, a nivel de doctrina, se presentan dos posiciones frente a eso. Una posición te dice, sea un sujeto determinado, o sea determinable, porque viste los elementos, obligación hay, ¿sí? Porque ya se configura el elemento sujeto para que haya obligación. Sin embargo, en una concepción más moderna, que es la que refería la compañera, ¿sí? En este caso de determinación que estamos dando, ¿sí? De que recién la determinación se va a poder realizar a futuro, para esta concepción moderna, recién cuando se logre la determinación, ahí tendremos obligación, no antes. Y les ponía ese ejemplo. Si nosotros decimos, yo le voy a pagar 10 pesos a que mañana llegue primero a la escuela, para esta concepción moderna, no hay obligación hasta que mañana alguien haya llegado primero a la escuela. Recién ahí se configurará el elemento subjetivo y hará que sea determinable la persona como para poder afirmar que tenemos una obligación. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, creo que sí. Bien. Me habían levantado la mano, no sé si ya la bajaron. Yo, profe Facundo, Bien. puede ser Adelante. puede ser la situación de en una sucesión en donde hay un heredero, pero aún no se conoce su nombre. Ahí puede ser determinable ese sujeto. Es interesante la pregunta. Porque, a ver, ustedes todavía no han dado sucesiones, cuando lo vean van a estudiar que por una ficción jurídica, por más que lleve un tiempo tramitar la sucesión y determinar quiénes son los herederos, ¿sí? Una vez que se determina, se entiende que hay una continuidad en el patrimonio desde el fallecimiento del causante, del que da origen a esa sucesión. Es decir, si fallece María el 1 de agosto de 2023, ¿sí? Se tramita la sucesión y recién 2 años más tarde se determina que Juan es su heredero, no es que Juan adquiere el patrimonio 2 años más tarde, se reputa que lo adquirió el 1 de agosto de 2023, el mismo instante que había fallecido María. ¿Por qué? Porque no puede haber bienes que estén por fuera de un patrimonio, o patrimonio sin que haya un titular. Por eso es una ficción jurídica, buscando salvar ese principio jurídico es que se retrotrae la propiedad. ¿Bien? Dicho esto, puede suceder que, por ejemplo, ustedes solían pagarle 100 pesos a Juan, fallece Juan, ¿sí? Que al día de hoy no está determinada quién es la persona a quien le tiene que pagar esos 100 pesos, quién es el heredero de Juan. Recién cuando culmine la sucesión y se determine quién es esa persona, ahí se podrá decir que se ha producido la determinación. Y sin embargo es determinable. Yo creo que está bien el ejemplo. Dudas. Bueno, simplemente a título de doctrina, quería mencionarles que verán algún autor por allí, Arrañaga, que dice que para él este elemento de los sujetos no es en puridad un elemento, sino que es un presupuesto, es decir, que es algo que está antes de la obligación, no constitutiva de la obligación, pero no nos vamos a detener en esa posición doctrinaria. Y vamos al segundo de los elementos. Para el tercero, el primero era el vínculo jurídico, el segundo los sujetos, el tercero es el objeto. ¿Alguien leyó algo sobre qué es el objeto de la obligación? ¿No? Adelante, García. ¿Se puede decir que es la pretensión que tiene la parte activa? Por ejemplo, el auto vendría a ser el objeto. No, porque ahí yo creo que si lo definimos desde la parte activa, desde la fase activa, estaríamos focalizándonos en el derecho subjetivo y no en la obligación en sí. Cuando hablamos del objeto de la obligación es, bueno, ¿qué contenido tiene esa obligación? ¿Sí? Adelante, a ver quién levantó la mano. Tengo primero a Matiaude. Buen día, profe. Con respecto al objeto de la obligación, existen tres teorías doctrinarias, que es una, la pretensión, como dijo el compañero, que es la que más se afianza a la postura de Gamarra, otra que es la utilidad y otra que es la finalidad de la obligación. Bien. ¿Te animás a comentar en qué consiste cada una de ellas? Un poquito más a fondo. Sí, la pretensión obviamente es en sí lo que estaba diciendo el compañero sobre el auto. Bueno, ¿cuál es la pretensión? Bueno, hacerme del auto. O sea, que el auto es la cosa, esa sería la postura de Gamarra más que nada. Después está la utilidad, que vendría a ser, como dice la palabra,
cuando yo contraigo una obligación, bueno, ¿qué es lo que espero? Bueno, darle que el fin sea la utilidad de eso y después está la finalidad, que es el destino por el cual yo quiero, capaz que no me esté expresando muy bien, contraer la obligación. Lunes, Sí, me parece que el objeto en realidad es una pretensión, pero que esa pretensión está insatisfecha, está incontestada, digamos. bueno, vamos a repasar un poquito lo que dijeron, ¿no? Eh, el contenido de la obligación, como dijimos, el objeto de la obligación es el contenido. El contenido se entiende que es la prestación. ¿Qué es la prestación? Es la actividad que asume el deudor. Esa actividad puede consistir en un hacer, obviamente he dicho, que es lo que identificamos como actividad. También puede consistir en un no hacer o en un dar. ¿Se acuerdan que las definiciones que veíamos, o cómo regula el concepto de obligación del Código Civil? Ay, Justamente, profe, sí. disculpe, se le quedó todo cortado. Capaz que es a mí, pero le quedó todo cortado lo que dijo de prestación. Bueno, Perdón. voy de No, nuevo. en realidad se escucha perfecto. No, pero no se cortó repito, no hay nada. problema. No hay problema. Lo que yo decía es que el objeto de la obligación es la prestación. Y esta prestación es la actividad que asume el deudor. Esa actividad que asume el deudor, prestación, puede consistir en un hacer, en un no hacer o en un dar. ¿Ah? ¿Hasta acá me siguen? Sí, ¿Sí? perfecto. El Sí. Sí. objeto de la obligación lo tenemos que distinguir, como dice la pantalla, del objeto del contrato. ¿Por qué? Porque ya vamos a estudiar un poquito después, cuando veamos contrato, que el objeto del contrato no es la actividad en sí que asume el deudor, el dar, el hacer o el no hacer, sino que es la obligación. ¿Sí? Es decir, nosotros tenemos que un contrato tiene por objeto las obligaciones que emanan de él. ¿Sí? Pero a su vez las obligaciones tienen por objeto la actividad que asume el deudor. Dar, hacer o no hacer. ¿Bien? Más allá de esto que estamos diciendo a nivel genérico, si intentamos de ser un poco más específicos sobre el objeto de la obligación, es donde vemos las diferentes tesis, que son las que ustedes estaban mencionando. ¿Sí? La primera tesis es la que les aparece allí, la negativa, que niega que las obligaciones tengan un objeto. Dice, bueno, tiene un contenido que es justamente esta actividad que estamos mencionando, un dar, hacer o no hacer, pero ese contenido no es el objeto en sí. Las obligaciones carecen de objeto. Quien sí tiene objeto es el contrato, y el contrato justamente tiene objeto la obligación. Esa es la tesis negativa. ¿Sí? En segundo lugar, hay una tesis restrictiva sobre el objeto de las obligaciones que dice, bueno, no, está bien, es verdad que en muchos casos no hay objeto de las obligaciones, pero en unos sí lo hay. ¿Cuándo? Cuando se trata de una obligación de dar, ¿sí? Solamente las obligaciones de dar tienen objeto, las demás carecen de objeto, lo que tienen es contenido, ¿sí? Dando un paso más en esta evolución de las tesis, aparece esa tercera tesis que es la materialista, que allí dice, bueno, en realidad hay un punto a favor de la tesis restrictiva en cuanto a aceptar las obligaciones de dar como, como poseedoras de un objeto, y justamente eso se verifica porque el objeto de la obligación para esta tesis materialista es la cosa, y en las obligaciones de dar justamente se da una cosa. Entonces, para esta tesis, la materialista, el objeto de la obligación es la cosa o el hecho sobre el cual recae la actividad. ¿Sí? ¿Hasta acá me entienden? A ver, García, adelantaste la mano. Sí, capaz que es una aberración lo que digo, pero puede ser el contenido de un auto caratulado. El contenido de un auto caraturado. ¿A qué te referís? Por ejemplo, el auto me estoy refiriendo a un expediente. Puede ser el contenido de todo ese expediente, o sea, el objeto, o sea, todo en su conjunto de lo que está planteado en ese expediente, que sea el objeto. Bien, lo que estamos analizando aquí es el objeto de la obligación, ¿no? ¿Quién es el obligado en el expediente? No lo sabemos. En realidad, un expediente no es una fuente de las obligaciones, como vieron con Mariana. Las fuentes de las obligaciones son los contratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. ¿Sí? Que haya un expediente no determina el nacimiento de una obligación. ¿Sí? La Bien, obligación tiene un contenido por fuera del expediente. Si el expediente simplemente se discute
si se cumplió esa obligación o no se cumplió, las consecuencias de que se hayan cumplido. Bien, imagínense, para que lo puedan visualizar con más claridad, si nos es la casa. ¿Sí? Es la casa sobre la cual recae la prestación, y en ese caso la prestación que yo tengo es transmitir el dominio de la casa. ¿Sí? Y el objeto de la obligación es la casa en esta tesis. ¿Se entiende mejor? Ahora sí, yo creo que me había ido un poco por la rama, me había adelantado, me parece. No, no, está bien. Braseiro. Buen día. Me queda una duda. Este concepto de que el objeto vendría a ser la prestación como la actividad que asume el deudor, ¿en qué tesis entraría? Ahora vamos a llegar a ella. Ah, bien. 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 Seguimos con la materialista. ¿Qué problema tiene esta tesis materialista? Es que bajo esta concepción de que el objeto de la obligación es la cosa, el ejemplo que estamos manejando, la casa, no nos permite distinguir diferentes tipos de obligaciones que tengan por objeto material la casa. No es lo mismo que yo me obliga a alquilarles la casa por 2 años a que me obliga a venderles la casa. ¿Sí? En ambos casos, el objeto material que observamos es la casa, pero la actividad a realizar sobre la casa varía. ¿Sí? No es lo mismo alquilar que venderla, o que yo me obligue a pintar la casa. ¿Sí? Es decir, sobre una misma cosa pueden recaer diferentes prestaciones. ¿Sí? Y allí vemos como la casa en sí es totalmente accesorio, no es definitorio. Lo que importante es la actividad que realizamos respecto de esa cosa. ¿Sí? Si es pintarla o es venderla. Eso es lo que nos define. Por eso es que la tesis materialista resulta incompleta. ¿Bien? Justamente por esta crítica es que aparece la tesis jurídica. Y dice, bueno, en definitiva, lo importante es la prestación. Y ahí voy a lo que decía la compañera, la pregunta de la compañera recién. Lo que importante es no la cosa en sí, sino el comportamiento que tiene que realizar el deudor. Ya sea ese comportamiento un hacer, propiamente dicho, un no hacer, ¿sí? Es decir, ¿comprenden la crítica y por qué surge esta tesis jurídica? Y aparece también con una superación de la teoría jurídica esta tesis patrimonialista. Dice que, bueno, que en realidad ni siquiera es la prestación en sí, la actividad, sino la utilidad que sería esa prestación. ¿Sí? A mí lo que me interesa no es la actividad tuya de pintar mi casa, que es a lo que te obligaste. A mí lo que me interesa es la utilidad que yo obtengo de que tú realices esa actividad. ¿Bien? ¿Qué utilidad tengo? Que mi casa me quede bien pintada. Y esto pasa a ser relevante si nosotros, imagínense en una situación donde tú realizaste la actividad, pero la realizaste mal. ¿Sí? Ahí podemos decir, bueno, a ver, la prestación la cumpliste, vos hiciste tu actividad de pintar la casa, pero la utilidad que yo esperaba por esa obligación no ha sido cumplida, porque la casa no quedó bien pintada. ¿Bien? Ahí es donde vemos en ese tipo de situaciones, ¿sí? De incumplimiento imperfecto, donde pasa a ser relevante esta tesis patrimonialista como superadora de la tesis jurídica. Se identifica exclusivamente con la prestación sin prestar atención a la utilidad. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Profe, ¿la utilidad Sí. sería la eficiencia? La utilidad sería el beneficio o provecho que extrae el acreedor. ¿Sí? Y ese beneficio o provecho se puede identificar con que la actividad sea realizada de modo eficiente. ¿Sí? Morales. Profe, ¿puede repetir así breve la diferencia, o sea, con el objeto del contrato? Sí, el objeto del contrato es la obligación. ¿Bien? En cambio, el objeto de la obligación es sí misma, es algo diferente. ¿Sí? Ahora vamos a ver a qué conclusión llegamos, pero las tesis O que sea, estamos viendo, básicamente en el objeto de la obligación son las prestaciones de dar, hacer o no hacer, ¿no? no. No, estamos viendo las diferentes tesis que dicen Sí, qué es el objeto de la obligación. ¿Ah? sí. Según a qué tesis te afilies, la respuesta varía. ¿Bien? Hoy por hoy aparece esta tesis ecléctica, que yo les pongo al final en pantalla, que habla de que el objeto de la obligación tiene un doble contenido. Por un lado,
un contenido inmediato, que es la prestación, la actividad que se debe realizar, pareciera identificarse con la tesis jurídica, y un contenido mediato, más alejado, que es la cosa o hecho sobre el cual recae esa prestación. ¿Sí? Es decir, que toma un aspecto de la tesis materialista, en cuanto al contenido mediato, y un aspecto de la tesis jurídica, o tal vez de la patrimonialista, en el contenido inmediato. Ustedes pueden afiliarse a la tesis que quieran, si me interesa que conozcan las diferentes tesis. ¿Bien? Entonces, si se les pregunta cuál es el objeto de la obligación, ustedes podrán responder diferentes cosas, pero tendrán que decir por qué. Tendrán que decir, bueno, para mí el objeto de la obligación es la cosa porque yo me afilié a la tesis materialista. O para mí no tiene objeto porque me afilié a la tesis negativa. ¿Sí? O me afilio, o para mí el objeto es la utilidad por la tesis patrimonialista, o la prestación por la tesis jurídica, o entiendo que tiene un doble contenido, inmediato, porque voy por la tesis ecléctica. ¿Ah? Tienen que conocer estas posiciones, pero tienen la libertad de afiliarse a la que ustedes quieran. ¿Sí? ¿Hasta acá me entendieron? Sí. Sí, profe, está bien. Sí, profe. Bien. Ratzap. Profe, entonces en definitiva no son 3 las teorías del objeto, sino que son 6. ¿Es correcto? Sí, básicamente tenés la negativa, la restrictiva, la materialista, jurídica, patrimonial, sí, tenés 6. Sí, sin perjuicio de otras más que puedan existir por ahí. Estas son las principales, ¿no? Perfecto, gracias. Bien. Braseiro. Yo tomaría la teoría jurídica y la patrimonialista como muy parecidas o que van de la mano, digamos, ¿no? Sí, son muy Porque ambas parecidas. hablan en realidad, sí, ambas hablan de la prestación en sí, una como el comportamiento que debe tener frente a la prestación el sujeto y la otra como la utilidad que obtiene, pero como que van de la mano, me da la impresión, Son muy yo las similares. tendría Sí, de hecho, vinculadas. yo creo que la tesis jurídica sufre una evolución hacia el concepto de la utilidad, pero sí son muy similares, correcto. Bueno, bien, ahora para aquellos que hayan leído Verdader, ¿sí? No sé, seguramente observaron que Verdader habla de un cuarto elemento de la obligación, que es el interés del acreedor. ¿Es así? ¿Leyeron eso por ahí? ¿No? Bueno, bien, no importa. En definitiva, Verdader agrega este cuarto elemento, ¿sí? Dice Verdader que para que haya obligación, también tiene que tener en su cumplimiento un interés el acreedor. Si el acreedor carece de interés en el cumplimiento de esa obligación, no hay obligación. ¿Sí? Esta posición de Verdader, de hablar como un elemento autónomo, no es aceptada por todos. Fíjense lo que les indico en pantalla. Por ejemplo, para Peirano Facio, el interés de acreedor es un elemento del objeto de la obligación. Para Gamarra es un carácter del vínculo jurídico, seguramente que era el primer elemento que vimos. ¿Sí? Larrañaga lo saca del concepto de obligación y lo mete como un elemento de contrato en causa. Perdón. ¿Sí? Y acá les pido por favor que lean el 1283, inciso tercero del Código Civil. Algún voluntario que lo lea en voz alta. En voz alta. ¿Quién lo puede leer? Adelante. Brasil. 283. No solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan, pues es necesario que las unas y las otras estén determinadas, o a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta con tal de que el contrato fije reglas o contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles. Bien, perfecto. A ver, ¿quién me puede decir por qué se puede llegar a sostener que del inciso tercero de este artículo 283 resulta el interés del acreedor? Adelante, Álvarez. Sí, profesor, buen día. No, a mí me parece porque en realidad nosotros podemos, Bueno, se fue la voz. No sé si es que yo dejé de escuchar o además también les pasó. Se le cortó, Sí, no se escucha, ¿no? Sí, sí. Bueno, al esperar que vuelva el compañero, pasamos a o sea, yo Razap. me comprometo, le voy a pagar una determinada suma porque me construyo una casa.
Perdón, Todavía la Alexis, casa no existe, pero en el sí, futuro sí. se te fue la voz, ¿podés repetir? Ah, sí. No, que yo decía que a mí me parece que, por ejemplo, cuando yo me obligo con otra persona que voy a pagar una determinada suma de dinero a cambio de que me construya una casa. La casa en sí todavía no existe, eh, pero en un futuro sí, sí, sí va a existir, ¿no? No sé si está bien. A ver, WhatsApp. A mí me vino, leyendo este artículo, me vino algo que vimos en bienes en donde existía la posibilidad de vender una cosecha que todavía no existía. Cuando uno tiene planificado una plantación, no sé, de papas y todavía no está la producción, sin embargo ya lo puede vender, obviamente supongo yo que a otro precio, pero se vende sin saber ni si va a prosperar, ni cuánta cantidad va a haber, simplemente se sabe la especie. Bien. A ver, tenemos a. Fue acá. ¿Quién es el siguiente que levantó la mano? García. Perdón, sí, García, ¿no? Creo que estaba Analía antes, me parece. Ah, perdón, sí, Alarraga, adelante. Que ahí habla de que tiene que estar determinado, porque si ese objeto de la obligación no estuviera, el contrato pasa a ser nulo por no estar el objeto. A ver, ahora vamos a eso. Farías. Hola, buen día. Determinado es porque tiene que establecer cuál es el objeto. Pero determinable que también puedo describir cuál va a ser el objeto del contrato. Por ejemplo, si yo comprara un departamento en un pozo, como decía el compañero, una casa que va a construirse, yo puedo determinar que tenga tantos cuartos, que tenga vista a determinado lado, determinable, que pueda aclarar cuáles son las condiciones de ese objeto para que cuando exista yo pueda reclamarlo porque coincide con lo que dice el contrato. García. Bueno, yo tomé tres palabritas y con eso entendí, no, me vino a la mente un contrato de trabajo, por ejemplo. Cuando habla de cosas que existen, puede ser el contrato laboral. Yo, por ejemplo, no sé, un contrato a 6 meses. Perdón, te hago una Sí. interrupción, porque en realidad la pregunta que yo les hago no es la determinación de intervención. Lo que estamos viendo acá es de dónde surge el interés del acreedor como elemento de la obligación. ¿Sí? Ah, Esa era la pregunta concreta. Y en realidad, justamente, yo les decía que lo observara en el inciso tercero del 1283, y fíjense que al final dice que en su cumplimiento han de tener interés los contrayentes. Habla justamente del interés de las partes, de los contrayentes del contrato. ¿Sí? De ahí es que se puede extraer un punto a favor de la tesis verdadera de que el interés del acreedor es un elemento de la obligación. ¿Sí? García, adelante. Romina García. No, nada, en realidad era eso, de que en el artículo decía eso, o sea, que se hace referencia al interés de los contrayentes, que de alguna manera da relevancia al interés del acreedor en la estructura de la obligación que dice Verdaguer. Era eso en realidad. Perfecto. Bueno, recuerdan que habíamos hablado sobre si tenía que ser de contenido patrimonial o no el deber en sentido amplio para ser calificado como obligación. Estaban las dos tesis. Acá, por ejemplo, se postula que este interés como elemento de la obligación podrá ser patrimonial o no patrimonial, pero en ambos casos se requiere la existencia de ese interés. ¿Bien? Y además se establece que ese interés tiene que ser algo típico. ¿Qué quiere decir algo típico? Es algo que es socialmente apreciable, ¿sí? Exterior, pero no se requiere que sea algo específico. Es decir, que el interés de un acreedor en una obligación determinada sea algo concretamente establecido en todos los casos de una obligación similar. Podrá variar ese interés, pero sí se requiere que sea apreciable por el resto de los ciudadanos. ¿Sí? ¿Hasta acá dudas? Bueno, en cuanto a los caracteres de la obligación, ya hemos referido entonces a la patrimonialidad, que es que sea estimable pecuniariamente. Hemos dicho que no todo el mundo está de acuerdo
en que esto sea realmente un carácter de obligación. Fíjense, si ustedes, lo que les digo en pantalla, si leen las disposiciones del Código Civil que regulan a las obligaciones, no se puede extraer la exigencia que tenga un carácter patrimonial de obligación de ninguna de las disposiciones, ¿sí? Es disponible y transferible. ¿Qué quiere decir? Que el titular del derecho subjetivo, o sea, la contracara de la obligación, puede disponer de ese derecho, ¿sí? Hay otro tipo de derechos que no son disponibles, ¿sí? Por ejemplo, a ver, un caso, un derecho no disponible es el derecho a la vida. Las personas no están autorizadas a disponer sobre su propia vida, darse la vida, ¿no? Obviamente. Es algo de difícil sanción, pero está por lo menos concebido de esa manera. En cambio, todos los derechos patrimoniales, el derecho privado en general, se caracteriza por la disponibilidad, salvo unas pocas excepciones, tenemos autonomía de la voluntad. ¿Qué es transferible? ¿Qué quiere decir? Que tanto la faz pasiva como la faz activa se pueden transmitir a un tercero. Es decir, el sujeto que es deudor, ¿sí? El obligado, puede transferirle el carácter de obligado a otro tercero. Después estudiaremos que eso requiere que el acreedor acepte esa transferencia, porque quizás para el acreedor no es lo mismo que le esté obligado frente a él el deudor A, que sabe que es solvente, que un deudor B que desconoce su solvencia. Y también la faz activa se puede transferir. Es decir, si yo tengo un derecho de crédito contra ustedes a que me paguen 100 pesos, puedo traspasarle ese derecho a cobrar los 100 pesos a un tercero. ¿Bien? Y en ese caso, como para el deudor no le es trascendente quién es su acreedor, no se requiere el consentimiento del deudor, ¿sí? En esa transferencia de la fase activa. Después vamos a estudiar un poquito más a fondo este tema, porque no es totalmente intrascendente para el deudor esa transferencia, se le notifica, se puede oponer, y eso incide, si hay oposición o no, en qué tipo de excepciones puede oponer el día que le vayan a cobrar ese crédito. Pero no nos vamos a meter en eso por ahora, ¿sí? Otro carácter de esta obligación es que es un derecho personal, que es distinto al real. Recuerdan que dijimos que los derechos personales son los que se tienen frente a sujetos determinados, en cambio los derechos reales son los que se tienen frente a una comunidad de individuos, ¿sí? Y por último, una característica de esta obligación de contenido jurídico, de obligación civil, es la coercibilidad, a diferencia de las obligaciones morales. ¿Qué quiere decir que sea coercible? Que en caso de falta de cumplimiento, seguida de constitución de mora, en caso de incumplimiento, se podrá pretender la aplicación del aparato estatal para compeler al deudor a que cumpla. ¿Sí? Tú, Del la cumplimiento, no, la del exigibilidad incumplimiento. es que se Sí. puede pretender el cumplimiento de parte del deudor. La coercibilidad es que en caso de que no cumpla, se le aplique una sanción. ¿Sí? Es decir, cuando llega la exigibilidad, si a pesar de que le es exigible al deudor cumplir, no lo hace, ahí incide este elemento de coercibilidad, que es que puede tener consecuencias negativas su falta de cumplimiento. Se le pueden aplicar sanciones y puede recurrir al aparato estatal para perseguir el cumplimiento de esa obligación. ¿Sí? Sí, sí. ¿Alguna duda? ¿No? A ver cómo estamos de tiempo, creo que estamos. Bien. Bueno, diferencias con otros institutos, ¿sí? La diferencia con el deber genérico, ya la hemos visto, también hemos hablado de sujeción a un derecho potestativo, que es la segunda fase de la obligación, es decir, una vez que se incumplió, allí ya el deudor queda sujeto a qué es lo que hace el acreedor, que podrá ejercer el derecho potestativo a aplicar justamente esa coerción o no. ¿Ah? Y también está la figura de la carga. ¿Saben lo que es la carga? La carga es lo que uno está obligado a hacer por el imperativo del propio interés. Pues exactamente, quizás está muy bien tu definición, quizás la palabra no es obligado a hacer, porque la obligación siempre es en beneficio de un tercero, el acreedor, y la carga es algo que uno hace por su propio interés. Por ejemplo, en un juicio, que están las cargas procesales, ustedes tienen la carga de la prueba. Desde todo lo que dicen, tienen que presentar prueba. Si no lo hacen, ¿sí? No es que haya un tercero que le pueda exigir que lo hagan. No, pero va en Sino que contra ustedes de se nuestro perjudican porque interés. se tiene por no probado lo que afirmaron. Sí, perdón. No, que Adelante. va en contra del interés en este caso, por ejemplo, de quien asume la carga en el caso de un juicio de presentar la prueba.
sea, si uno no presenta Exactamente. toda la prueba, puede jugar en contra después en la definición del caso, por ejemplo. Perfecto, es así. Bien, Arrieta. Un ejemplo de compraventa de la carga, tipo la que más se ve, es cuando la publicidad en la inscripción del registro de una compraventa. Eso es una Está carga que bien. tiene la persona que compra porque quiere hacer oponible su derecho sobre la cosa a terceros. Esa es una carga que él tiene. No tiene un castigo por no hacerlo, pero en el caso de que no lo haga, no va a poder tipo accionar contra otros. Perfecto. García. No, iba a decir lo mismo que la compañera. Bien. Galarraga. También iba a dar el ejemplo de la inscripción en el registro. Bien, perfecto. Eh, bueno, seguimos. Otro instituto. Ah, perdón. Graciani. Que en realidad también, o sea, con eso que usted refiere, en un juicio laboral el que tiene que presentar la prueba es la empresa y no el empleado. Sí. No me voy a meter tanto en ese aspecto, porque ahí incide en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, en todo juicio, el actor, o sea, el que demanda, tiene la carga probatoria, ¿sí? Si hay algo que prueba el actor, el demandado tiene la carga de probar que eso no es así. ¿Bien? Entonces, no es del todo correcto afirmar que la empresa tiene carga probatoria. El empleado también tiene que probar. Si el empleado afirma que tiene una relación laboral, tendrá que probar de que realmente esa relación existía. No es que la empresa tendrá que demostrar que esa persona nunca fue empleado de ese lugar. ¿Sí? Pero en eso ustedes lo van a estudiar un poquito más a fondo en derecho laboral. ¿Bien? Capaz que no se entendió, yo en realidad me refería cuando es por notoria mala conducta, que en ese caso sí la prueba la presenta la empresa. Ah, sí, es correcto, sin dudas. Bien, otro instituto es las obligaciones propter rem, que son un tipo de obligaciones que tienen una particularidad, y es que el carácter de obligado sigue a la titularidad de la cosa. Es decir, si se vende un inmueble, el que lo adquiere asume la obligación que preexistía respecto de ese inmueble. Estas obligaciones propter rem solamente existen en aquellos casos que una disposición jurídica establece que tienen ese carácter, ¿sí? Y aquí les señalo en pantalla algunos ejemplos, ¿sí? Bien, artículos 599 y 600, 594, 639, 523. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a tomar uno nomás a título ilustrativo, el pagar el costo de la pared medianera. Si hay dos inmuebles linderos, uno de ellos levanta una pared con el carácter de medianera, el otro inmueble tiene que contribuir en pagar la mitad de ese costo, ¿sí? Si se vende el inmueble, el que adquiere el inmueble asume su obligación de pagar ese costo de la mitad. ¿Bien? ¿Alguien había levantado la mano recién? ¿No? Bueno, algo parecido a las obligaciones propter rem son las cargas reales, ¿sí? Allí les indico una definición en pantalla que también implica que se impone un determinado comportamiento, ¿sí? También es un imperativo de propio interés, ¿sí? La única particularidad que presenta es que enfrente a esta faz pasiva no hay un derecho subjetivo como sí sucede en la obligación. ¿Bien? Es decir, que si no se cumple esa carga real, no hay quien pueda reclamar ese cumplimiento, ¿sí? Acá, bueno, les marco algunas diferencias, que es el límite del valor del fondo. En las obligaciones propter rem no existe ese límite, es decir, en una carga real se tiene la carga hasta la cuantía que valga el inmueble, no más que ello. En cambio, las obligaciones propter rem pueden inclusive superar el valor del inmueble. ¿Bien? Las garantías propter rem tienen, perdón, las cargas reales, a diferencia de las propter rem, tienen esa garantía específica que es el bien. En caso de que no se cumpla con la carga, el cobro se hace del mismo bien, ¿sí? Y son cargas periódicas, ¿sí? Ejemplo, construcción inmobiliaria, pavimento. Quizás se puede interpretar que al tratarse en el caso de pavimento o construcción inmobiliaria, de figuras en las cuales hay un acreedor, que sería, por ejemplo, la intendencia, que sí se verifica que hay un derecho subjetivo frente a ella. Lo que pasa es que se verifica esa particularidad, que en caso de no pago, no se persigue al titular del inmueble a título personal, sino que solamente se va
sobre el inmueble. Por eso se dice que tiene una garantía específica del bien. Y por ese motivo que se va contra el bien y no se percibe más allá del bien al titular del inmueble, es que se desdibuja la existencia de un derecho subjetivo de crédito frente al deudor. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, Profe, estamos en... Sí, no, le voy a hacer una sugerencia. Pues están sí. hablando del grupo de votar por la cambio de fecha de parcial. ¿Lo puede hacer en EVA? Porque yo no estoy en el grupo y hay muchos compañeros que tampoco. Yamila, No, Yamila, Sí. la propuesta que pusimos, sí, no están todos en los grupos porque además son de diferentes gremios. La propuesta que pusimos, o sea, que pusieron, fue que en vez de hacerlo el 26, se hacía el lunes 24. En el grupo este que lo pusieron, o sea, cantidad pusieron de poner el 24. Me parece que ahora al final de la clase se lo planteamos al profesor. Nosotros, sí, profe, hicimos una encuesta en los dos grupos, que hay dos gremios, y en los dos se llegó como al acuerdo de la que la mayoría votó que está el 24. O sea, ya se hicieron las dos encuestas, y eso es lo bien. que le decimos a la compañera, que en realidad ya están en los dos grupos y como que salió favorecido, como quien dice, el 24. Vamos a resolver el tema ahora. ¿Alguien está en contra de que el parcial quede el 24 en vez del 26? Luceno, que tenés la mano levantada. No, profe, lo mío era por lo de lo que cuando dijo si había alguna duda, no es de esto. Está, bien. Tema parcial cerrado quedó para el 24. Entonces, yo después le modifico el cronograma. ¿Bien? Luceno, Muchas vamos con gracias, tu duda. profe. Por favor. No, profe, que si podía decirme dónde puedo leer más de esto porque no lo terminé de entender bien algunas cosas. Si Sí, tiene idea dónde puedo leer las diferencias. viste que está el cronograma publicado. Ah, no, En, no lo vi. ahí, fíjate, en el cronograma te dice cada clase dónde lo puedes leer. Y además está subida la presentación de la clase. Y en la primera pantalla también está toda la bibliografía básica y complementaria. Está perfecto, profe, muchas ¿Ah? gracias. En general, siempre que tengan alguna duda, consideren eso, el material que está publicado en el cronograma del curso. ¿Ah? ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, son y 52, no nos va a dar... perdón, adelante, Montes de Oca. Nada, preguntarle la carga que usted puso, ahora sacó la pantalla, no me acuerdo lo que decía, pero la carga real en la medianera, ¿a qué deriva? Sí, en El realidad, ejemplo, ¿no? lo que vimos de medianera es un ejemplo de obligación propter rem. Sí. ¿Sí? La carga real es parecida, bastante parecida a las obligaciones propter rem, ¿sí? Lo que caracteriza a ambas obligaciones propter rem y carga real es que siguen al inmueble. Es decir, que si se transfiere el inmueble, quien lo adquiere también esa carga real y adquiere esa obligación propter rem. ¿Sí? Te pongo un ejemplo. Yo voy con un auto y te piso. Yo, por ser el propietario del auto, ir manejando, estoy obligado a indemnizarte. ¿Bien? Si yo vendo el auto, el que compre el auto no asume la obligación de indemnizarte a vos porque sea el dueño del auto. Lo que importante es quién era el dueño del auto en el momento que te genera un daño. ¿Bien? Sin embargo, en las obligaciones propter rem, en las cargas reales, ¿sí? No importa quién era el propietario en el momento que se generó esa obligación propter rem, esa carga real. Si se transfiere el inmueble, el que lo adquiere pasa a asumir el carácter de deudor de la obligación real y del deber de realizar esa carga, perdón, obligado en la obligación propter rem y el deber de realizar la carga real. ¿Sí? ¿Bien? Por ejemplo, hablamos de la obligación propter rem de la medianera. Los inmuebles linderos pueden tener una pared medianera, una pared que los separa. Esas paredes se llaman divisorias, si cumplen ciertos requisitos, además son medianeras. Y bueno, hay dos teorías sobre eso. ¿Tá? No vamos a meternos en las dos teorías. Pero básicamente, si están en una teoría, si están levantadas sobre el eje divisorio, se entiende que la pared es medianera. ¿Tá? Y eso implica que ambos inmuebles tienen que pagar el costo de esa pared. Imagínate que lo pagó solo un inmueble y le reclama al otro inmueble que pague la mitad de ese costo. ¿Sí? Esa pared se construyó en 2023 y el dueño del inmueble vecino era Juan. Estamos en 2024 y Juan le vendió el bien a Daniel. ¿Sí? Por más que la pared medianera se haya construido cuando el titular era Juan, como el dueño actual es Daniel, el obligado pasó a ser Daniel. ¿Sí?
Adelante, Aquino. Profesor, perdone que voy a hacer una interrupción que no tiene que ver con el tema que está dando. Es sobre el parcial. Usted sabe que nosotros la mayoría tenemos Conclet y ella aún no nos ha dado la fecha del parcial, seguramente nos va a dar hoy. ¿No hay posibilidad de que todavía no cambiemos la fecha del parcial y esperemos a ver si a nosotros tampoco nos coincide? Bien, hagamos lo siguiente. En principio, queda para el 24. Yo el Yo concuerdo con viernes, la compañera porque también estoy con Clet y todavía no nos dio. Entonces, bien, capaz que lo cambiamos para hacer el bien a los compañeros y nos terminamos perjudicando la mitad del grupo. no, por supuesto. Hacemos eso. El viernes yo les pregunto a ver qué pasó con el parcial de CLET. ¿Ah? Donde les coincida a Perfecto. ustedes con el 24, y bueno, vamos a priorizar la fecha del 26, que era la inicialmente establecida. ¿Ah? Perfecto. Si no les Buenísimo, muchas coincide, gracias. bueno, lo cambiamos para el 24. Lo definimos el viernes. Bueno, estamos en I55. Los quiero dejar para que vayan a otra clase. Simplemente tengan presente que la clase que queremos hacer, lo que estaba previsto para hoy de transmisión de obligaciones, les pido que lean o que vean el video de la clase o lo que quieran, porque voy a intentar ir un poquito más rápido, así nos ponemos a tiro, que no es un poquito atrasados. ¿Bien?